Es el primero de nuestro tema sobre vías respiratorias bajas, vale decir bronquitis, bronquiolitis, neumonía, asma y tuberculosis. O sea, temas bastante amplios, cada uno de ellos un poco prolongados, y vamos a empezar en realidad a hablar por uno de ellos, que es el tema de la bronquiolitis. Ya iremos comprendiendo un poquito por qué este tema, ya que es desde luego muy prevalente en nuestro medio. Pero antes, por favor, permítame llamarle lista. Yanira Jacopa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Agar Almanza. Iván Arancibia. Presente, doctor. Paula Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Aldair Ávila. Noelia Barrón. Lourdes Barrón. Buenas tardes. Enzo Benavides. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Nicole Berríos. Presente, doctor. Noelia Bolívar. Noemí, doctor. Perdón, Noemí. ¿Cómo está? Yanira, Maya Bustamante. Maya Bustamante. Ailín Calderón. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Eva Chávez. Raquel Chuca. Presente, doctor. Mabet Copa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Silvia Cruz. Presente, doctor. Rolando Cruz. Mariela Cruz. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Gino Diverno. Luis Fernando Donaire. Laura Encinas. Presente, doctor. Gabriel Escobar. Adriana España. Jimena Flores. Presente, doctor. Johnny Flores. Reina Flores. Noelia Flores. Alejandra Guerrero. Presente, doctor. Diana Hinojosa. Cristian Guaita. Orlando Castro. Presente, doctor. Eloy Jesús. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ivanet Yankee. Presente, doctor. Gabriela Machaca. Beatriz Mogro. Presente, doctor. Soledad Mollo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. José Ortiz. Presente, doctor. Araceli Otondo. Valeria Peñafiel. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Manuel Quevedo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Janina Quispe. Giselle Rocha. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Juan Manuel Saavedra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Sainz. Doctor presente, buenas tardes. Buenas tardes. Esther Salgueiro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Salinas.
Ariadna Samanés. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes Sandoval. Presente, doctor. Fabián Sandoval. Cristian Silva. Adrián Sousa. Sol Mariana Tango. Presente, doctor. Lisbeth Tolava. Presente, doctor. Sergio David Vargas. Luis Sven Vargas. Araceli Vargas. Marcelo Vázquez. Ana Velázquez. Presente, doctor. Eunice Vélez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Romina Celaya. Presente, doctor. Jessica Yucra. Presente, doctor. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces nuestro tema. Voy a empezar compartiendo con ustedes. Y les decía, comentarles por qué la bronquiolitis es un tema importante para el médico general, básicamente porque se considera la bronquiolitis como la principal causa de infección respiratoria baja en la etapa pediátrica. O sea, supera en frecuencia a muchas entidades, como por ejemplo la neumonía, supera a las bronquitis, supera también al asma, por supuesto, supera a la tuberculosis y se constituye en consecuencia en la primer causa de enfermedad de vía aérea baja aguda en los niños. O sea que es un elemento muy importante a tomar en cuenta. Con total seguridad, cada día que están en el hospital, que estén en el hospital haciendo su rotación, van a haber niños con bronquiolitis. Muchos de los pequeños son manejados ambulatoriamente, pero también muchos de ellos requieren internación, inclusive en unidades de cuidados intensivos. La bronquiolitis tiene un concepto discutible. Se supone que es el primer episodio sibilante en el lactante, precedido por una sintomatología de un resfrío común. O sea, recuerden, primer episodio sibilante, vale decir broncoobstructivo en el lactante. Está hablando de un niño que tenga menos de 2 años, pero que va precedido por un resfrío común. Usted mira por qué controversial. Porque no todos aceptan el concepto de un primer episodio obstructivo sibilante, ya que se han observado que hay en un niño un primer episodio obstructivo sibilante y a los meses siguientes puede desarrollar nuevamente un episodio obstructivo sibilante precedido por síntomas de resfrío común, producida por el mismo germen que genera la bronquiolitis. Por lo tanto, ¿cómo lo llamaríamos a ese episodio? Si ya no puede ser bronquiolitis y tiene exactamente la misma traducción clínica, anatomopatológica, fisiopatológica, y no se llama bronquiolitis porque no es el primer episodio obstructivo. Por ello es que muchos países han optado por el criterio de excluir el término de primer episodio obstructivo, sino simplemente considerar como un cuadro sibilante precedido de infecciones respiratorias en el lactante. O sea, vale decir, incluyen el término de la edad, menor de 2 años, incluyen el término sibilante, vale decir, broncoobstructivo, y también, desde luego, que está precedido con sintomatología de resfrío común. A eso llamaríamos entonces una bronquiolitis. Y algunos países, como el nuestro, por ejemplo, en algunos lugares, como el Hospital del Niño de la Jastambo, consideran todavía que para ser bronquiolitis tiene que tener un primer episodio broncoobstructivo. Discutible, como les digo, por estos hallazgos tanto anatomopatológicos como etiológicos de la enfermedad. ¿Cuál es la etiología? ¿Por qué es tan frecuente? Fíjense que es producido por muchos gérmenes que afectan toda la vía aérea superior. Entre ellos está el rinovirus, ¿no es cierto? Y el virus sincitial respiratorio. Se ha observado que en la bronquiolitis el agente frecuente más
habitualmente encontrado es el virus sincitial respiratorio. Sin embargo, ahora se van viendo nuevos virus que van atacando la vía respiratoria bronquiolar. Entre ellos está el bocavirus humano, un 14% de frecuencia, sería el segundo ya en frecuencia. El coronavirus, no necesariamente el coronavirus SARS-CoV-2, sino que cualquiera de las variedades de coronavirus puede atacar la vía aérea baja, incluido el SARS-CoV-2, en un 8% de posibilidad. Y desde luego, virus comunes como es el influenza y parainfluenza también pueden atacar esta vía aérea. El metaneumovirus, que ha sido uno de los más frecuentemente encontrados hasta el año 2021, actualmente ya deja de estar frecuente y ahora toma un papel mucho más importante el bocavirus humano, que está tomando un papel ahora ya protagónico en la etiología de la bronquiolitis. La etiología bacteriana no se acepta como un elemento inicial en un paciente bronquiolítico. Sí se supone que es en realidad una contaminación o una sobreinfección después de un terreno viral predispuesto. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Que primero ha llegado el virus, ha atacado al bronquiolo terminal y luego, como ha modificado la estructura antigénica del niño, pues fácilmente penetra la bacteria y complica el cuadro clínico. Y mira, doctor, es muy parecido a lo que está ocurriendo con el coronavirus, donde primero el virus ha penetrado, ha predispuesto por aspectos inmunitarios al paciente para que se ingrese una bacteria y provoque una mayor enfermedad. Sí, es lo que exactamente también ocurre con la bronquiolitis. Se ha demostrado que evidentemente es muy frecuente en los primeros 2 años de vida, pero que a partir de los 2 años, el 100% de los niños, después de los 2 años, ya tienen anticuerpos formados contra este virus, contra el virus sincitial respiratorio. Por lo tanto, se entiende de que ya después de los 2 años, y es muy poco probable que el paciente desarrolle bronquiolitis porque ya tiene la inmunidad preparada para resistir a la enfermedad. No así en los primeros 2 años, porque aunque pase la enfermedad debido a virus sincitial respiratorio o alguno de los otros virus causales de esta entidad, no desarrolla suficiente cantidad de anticuerpos como para evitar nuevamente la recaída. ¿Cuál es el elemento central y cómo se contagia esta enfermedad? Básicamente el mecanismo de contagio es por vía aérea, ¿no es cierto? Vale decir, el contagio que se produce en una persona susceptible con una persona enferma. Vale decir, un niño enfermo que entra en contacto con otro niño sano, pues pequeño, ¿no es cierto?, que no tenga anticuerpos contra el virus sincitial respiratorio o el bucovirus o tampoco el neumovirus, pues no tiene anticuerpos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues este niño va a enfermar. Esa es la característica de esta entidad, ¿de acuerdo? Y desde luego las secreciones respiratorias son las que generan el contagio y habitualmente después de producido el contagio tarda en desarrollar los síntomas típicos bronquiolíticos en promedio de 7 días, aunque ya se ve que a partir del 4º o 5º día ya puede empezar a manifestar los síntomas bronquiolares característicos. Ahora bien, ¿qué se produce en el organismo del niño? Puede producirse una lesión directa producida por el virus mismo y una lesión indirecta. Vayamos a seguir la secuencia de eventos en la bronquiolitis. Lo primero es la llegada del virus a la vía respiratoria superior. Hemos dicho que se contagia por el contacto con otra persona enferma, de tal manera que cuando entra en contacto con esa persona, empieza a llegar el virus a la zona orofaringea. Se queda en la garganta del pequeño. En ese sitio, en la zona orofaringea, el virus empieza a replicarse. Durante un periodo de 2 a 3 o 4 días, el virus va multiplicándose en la zona orofaringea. Y luego, cuando ya ha alcanzado un número suficiente, lo que hace es proyectarse o avanzar hasta la vía aérea inferior. O sea, llega hasta el bronquiolo terminal. Después de ese 3º o 4º día de enfermedad viral de vía aérea alta, el niño ya empieza a ser colonizado en la vía aérea baja, en el epitelio bronquiolar. ¿Qué es lo que hace este virus en la zona bronquiolar? Básicamente puede causar un daño directo sobre la mucosa o en su defecto desencadenar una respuesta inflamatoria originada o fundamentada en la activación de grandes niveles de interleucina 4 y 8.
esta reacción inflamatoria sistémica que se va dando en el paciente es lo que genera un mayor daño en la mucosa bronquiolar. ¿Qué se ha observado como elemento de daño? Una necrosis del epitelio ciliado. O sea, vale decir, el niño pierde el epitelio ciliado en el bronquiolo terminal. O sea, deja de tener epitelio en realidad. Y usted mira, ¿y por qué es sustituido este epitelio? Por un epitelio plano no ciliado. De tal manera que imagínense, si ya no tiene cilios y ahora tiene un epitelio plano, lo que va a ocurrir es que el niño con la inflamación tenga un abundante exudado, ¿no es cierto?, propio de la inflamación, se genera un edema de la mucosa y obviamente no hay posibilidad de un aclaramiento ciliar, porque ya no hay cilios. Entonces lo que va a ocurrir en el paciente es de que se acumulan secreciones en la zona bronquial, provocando, por supuesto, una obstrucción en el bronquiolo terminal. Al haber una obstrucción, esa área ya no puede ser ventilada porque no penetra el aire en el interior del alveolo. Y al no penetrar el aire y seguir habiendo circulación en esa área, no se produce una adecuada hematosis. Vale decir, se genera una relación ventilación-perfusión inadecuada y estos shunts que se generan en el pulmón mismo van a ser los que van a empeorar la manifestación clínica en el paciente, pero también, por supuesto, la oximetría de pulso que va a descender y la gasometría que se va a ver afectada. Muchas veces generando una severa hipoxemia, pero también generando muchas veces una severa hipercapnia que dificulta el tratamiento no invasivo de nuestros pacientes. Ahora bien, entendemos el mecanismo fisiopatológico, sabemos que hay un proceso obstructivo, una inflamación marcada que contribuye también a la obstrucción de esa luz bronquial, hay un cambio en la característica epitelial, se ha perdido los cilios del bronquiolo terminal, una acumulación de secreciones que obstruye más aún el bronquio y por supuesto una tendencia a la atelectasia pulmonar después de la obstrucción y desde luego la falta de oxigenación. Ahora bien, sin embargo, la duda es por qué existe la posibilidad de que algunas personas enfermen más y otras enfermen menos. Hay pacientes con bronquiolitis de pequeña edad, 3 meses de vida, que hacen tratamientos ambulatorios, o sea, no están severamente afectados. Y otros están muy severamente afectados que tienen que ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Se ha observado que depende de la capacidad de respuesta inflamatoria de cada uno de los pacientes. O sea, cada niño tiene una respuesta inflamatoria con el virus en forma muy individualizada y aquellos que han hecho una respuesta inflamatoria exagerada es probablemente los que más afectados están. Por lo tanto, ¿quiénes pueden hacer una respuesta inflamatoria generalizada? Ahí tenemos, por ejemplo, ciertas características en los pacientes que serían entonces los factores predisponentes a desarrollar una bronquiolitis severa, una bronquiolitis grave. Les hablo aquí del género, vale decir, es mucho más frecuente con una relación de 2:1 en los varones que en las niñas. ¿Por qué? Probablemente relacionado con esto que hemos hablado, su respuesta inmunitaria más inmadura en el varón, como así también, por supuesto, aparte del aspecto inmunitario, la falta de madurez anatómica pulmonar y bronquiolar que presentan estos pacientes. O sea, vale decir, el niño, el varón, en el caso de bronquiolitis, tiene una mayor inmadurez anatómica y funcional, pero también una mayor inmadurez en su sistema inmune, lo cual le hace estar susceptible a enfermar. También se ha demostrado que la bronquiolitis tiene una connotación mucho más agresiva en los pacientes que presentan antecedente de prematuridad. Y se ha observado que mientras más prematuro sea el niño, más tenga el antecedente de una mayor prematuridad extrema, pues la severidad del cuadro clínico es mucho más alta. ¿Qué tiene que ver, ustedes me dirán, con la fecha del nacimiento? No se entiende. En realidad se refiere a que los niños nacidos en época invernal, la época que hemos pasado hace poquito, son niños que presentan formas más severas de enfermedad bronquiolar. Por lo tanto, el hecho de su nacimiento en época de invierno es un factor de riesgo para el desarrollo de una bronquiolitis severa. Enfermedades que haya tenido el niño previos a este cuadro bronquiolar obstructivo también son predisponentes a que el cuadro sea más severo.
por ejemplo, la displasia broncopulmonar. Si todavía no tienen un conocimiento sobre lo que es una displasia, recuerden que la displasia es un cambio fibrótico que se da en la zona bronquiolar y alveolar del paciente intersticial debido a la prematuridad y el uso invasivo de oxigenoterapia en estos niños. O sea, un niño con asistencia ventilatoria mecánica controlada o asistida son niños que están predispuestos a desarrollar displasia broncopulmonar. Y al tener displasia también se predisponen a formas graves de bronquiolitis, probablemente originada por el daño de la mucosa bronquial. Los niños con cardiopatías congénitas también están predispuestos a tener formas severas de enfermedad. Los niños que viven en lugares donde se consume mucho tabaco, y ya habíamos visto en patologías anteriores, en vías respiratorias altas, cómo el tabaco era un factor predisponente para una serie de enfermedades en vías respiratorias altas. También, por lo tanto, ven ustedes que lo es para problemas infecciosos de vías respiratorias bajas. Padres fumadores, el niño evidentemente genera una mayor inflamación en su zona bronquiolar, pero lo peor de todo es que también genera una inmovilidad de cilios que dificulta la eliminación de secreciones. La lactancia materna, desde luego, juega un papel importante en la bronquiolitis. Se ha visto que está mucho más aumentada en pacientes que no reciben lactancia materna, o que la leche materna o la alimentación del niño no es exclusivamente con lactancia materna. En ello se ha observado que la incidencia de severidad de la bronquiolitis es mucho más alta. Los antecedentes maternos también son importantes, la pariedad. Usted mira, doctor, la pariedad tal vez tiene relación más que todo a factores de contaminación y hacinamiento, ¿no? Por la familia numerosa que tiene la mamá, evidentemente es una de las causas. También, desde luego, en las causas maternas está la edad materna. Se ha observado que es mucho más severa la bronquiolitis en madres muy jóvenes o muy añosas, lo cual puede generar una mayor severidad de la enfermedad. Los antecedentes maternos asmáticos también pueden empeorar el cuadro clínico porque supuestamente la inflamación es mucho más severa en estos niños y desde luego más frecuente en ambientes socioeconómicos disminuidos. Con todas estas características, vemos también que ya el niño puede empezar a tener manifestaciones clínicas que pueden y que deben hacernos sospechar la presencia de una bronquiolitis. Lo primero es que el paciente tiene el antecedente de haber enfermado un resfrío común. Se va a decir ahí el antecedente previo a la enfermedad actual, que el niño estuvo resfriado, papá nos dice estuvo con catarro, doctor, tenía estornudos frecuentes, tenía un poquito leve fiebre, que no era alta, era suave, un poco de tos también presente, pero de repente ha empeorado. Se ha observado que el empeoramiento clínico se relaciona básicamente con signos de dificultad respiratoria. O sea, el niño empieza a manifestar signos de esfuerzo respiratorio para vencer probablemente la obstrucción que presenta en el área bronquial. Entonces ahí ya pensamos clínicamente en un niño que está con dificultad respiratoria y que además se resfrió días antes de esta dificultad, pues que estamos ante una bronquiolitis. Todavía en el hospital del niño, como les decía, les van a exigir que además sea el primer episodio, porque si no se pensará en otras posibilidades diagnósticas, aunque veíamos que evidentemente no importa que no sea el primero, puede ser el segundo o tercero, también se puede considerar como una bronquiolitis. Ahora bien, si bien nos damos cuenta clínicamente porque es un lactante, un niño menor de 2 años, porque ha estado resfriado y ahora hace dificultad respiratoria, ¿habrá algún dato más que nos sugiera la enfermedad, que nos dé una idea? Desde luego, la duración de la enfermedad también es otro elemento importante, porque recordemos que tiene que haber pasado un periodo de incubación previo de catarros, resfrío, etcétera, donde generalmente es de 2 a 4 días, y luego recién empezar a manifestar la dificultad respiratoria. Y este cuadro clínico tiene duración prolongada. Habitualmente, en la mayor parte de los pacientes, la duración es de 2 semanas, pero se considera aceptable, digamos, en bronquiolitis, que puede estar con los síntomas hasta 4 semanas después de iniciada la enfermedad. O sea, realmente es una enfermedad bastante prolongada. ¿De acuerdo? ¿Cómo poder darnos cuenta sobre actitudes de tomar con el paciente en base a los signos clínicos? Básicamente por puntajes.
conversábamos esta mañana de que, revisada la literatura, no hay un puntaje definido para la evaluación del paciente con bronquiolitis. El que se utiliza en nuestro medio, tanto en el Hospital del Niño como en el hospital también del Jaime Mendoza, es el score de TAL, que es tal vez uno de los scores más aceptados, aunque ya les digo, hay muchos lugares donde ustedes van a ir y les van a decir, no, aquí no usamos este score y usamos este otro. ¿De acuerdo? Es posible, pero en nuestro medio se está usando el score de TAL. ¿Qué contempla este score? Con un puntaje de 0 a 3, fíjense, de 0 a 3, y va de 0 a 3, toma en cuenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias, que en realidad es la manifestación clínica del cuadro bronquial obstructivo, la presencia de signos de dificultad respiratoria como aleteo nasal y sobre todo retracción costal que comenta el texto, y en base a la sumatoria de estos signos podemos decir que tiene uno u otro puntaje. ¿Cómo se trata, me dirá usted, en base al puntaje? Sumando el puntaje, ¿no es cierto? Uno dirá, bueno, este paciente tiene un puntaje menor a 5, menor o igual a 5, está menos o igual a 5, digamos, tiene un puntaje de 3 y tiene una saturación, ahí se incluye la saturación, es la modificación que se ha hecho en el score de TAL, de una saturación de más de 90%. Entonces ahí diremos en nuestro medio que el paciente tiene una forma leve de enfermedad y por lo tanto nuestra conducta será un tratamiento ambulatorio. Repito, un puntaje de 5 igual o menor a 5, igual o menor a 5, será criterio con una saturación normal que el paciente puede irse a casa con tratamiento ambulatorio. ¿Qué se da? Me dirá usted que va a ser probablemente una frecuente encontrar estos pacientes. Básicamente lo que se hace en su domicilio es orientarle sobre las pautas de alarma, vale decir que vuelva a aparecer una dificultad respiratoria, que el niño empiece a tener mucha taquicardia, mucha taquipnea, que empiece a ponerse moradito o si tiene oximetría de pulso en domicilio, que se altere su oxigenación menor a 90, entonces le diremos vuelva inmediatamente señora para poder atender a su pequeño. Las medidas de confort, humedad ambiental, hidratación adecuada, no excesiva ni escasa, adecuada es fundamental en los pacientes. Y desde luego, si el paciente empeora, volver inmediatamente a nuestro centro de control. Lo más recomendable es citar al niño a un control regular, aunque todo esté yendo bien, a las 48 horas de iniciado el cuadro clínico y de nuestra evaluación previa. Eso es lo que se hace con un paciente con un puntaje bajo, de 5 o menos. ¿Qué pasa si el puntaje es de 6, igual o más de 6? Ya sabemos qué hacer si es 5 o menos, pero ¿qué hacemos si es 6 o más? 6 o más. Entonces ahí los pacientes deben ser internados. Desde luego, la duda que tenemos es con ese puntaje, cuándo va a la unidad de cuidados intensivos y cuándo requiere un tratamiento de internación en una sala común. Básicamente tiene mucho que ver la saturometría, ¿de acuerdo? Digamos, es un niño que está con un puntaje de 8, es un puntaje mayor, por supuesto, y presente una saturación que está baja, tiene una saturación de 82%. Pues este paciente lo que debe hacerse es entrar a una unidad de cuidados intensivos. Otro criterio de referencia a unidad de cuidados intensivos es que el niño manifieste signos ya de cansancio respiratorio. O sea, ingresó por dificultad respiratoria, ya que tenía un puntaje de 6 o más, y resulta que notan ustedes que empieza a deteriorarse. O sea, vale decir, el niño empieza a empeorar su hipoxemia, ¿no es cierto? Y empieza a generar una menor frecuencia respiratoria y aparentemente un mayor trabajo respiratorio. Entonces vemos que está empeorando clínicamente y por lo tanto el criterio también será internar a una unidad de cuidados intensivos. ¿De acuerdo? Ahora, si tiene factores de riesgo, ¿no es cierto? Y está con un puntaje de 6 o más de 6, también es posible que el paciente vaya empeorando y pueda ser derivado a una unidad de cuidados intensivos. Estos son los criterios que deberíamos hacer. ¿En qué se centra el tratamiento? Me dirá usted, y ahí viene la duda, la pregunta. Fíjense que es una lista muy larga de medicación utilizada en el paciente con bronquiolitis. Ustedes van a ver tratamientos muy diversos en las bronquiolitis y que evidentemente nos preocupan. Una de las medidas más importantes donde sí se ha demostrado, y para este tema hemos utilizado
una revisión de análisis multicéntricos y evaluadas por la Academia Americana de Pediatría en metaanálisis, que están descritas también en Cochrane, para ver la validez o la no utilización de esta medicación. Una de los metaanálisis donde muestran mayor apoyo en el tratamiento es sobre el manejo hídrico del paciente con bronquiolitis. O sea, lo que mayor impacta en la evolución favorable de nuestros pacientes es un manejo hídrico adecuado. Esta mañana discutíamos sobre los criterios hídricos en el Hospital del Niño, por ejemplo, y me comentaban, y ustedes seguro lo van a poder ver cuando lleguen al hospital, que el tratamiento hídrico se hace con una restricción del 80% de los líquidos en base a su requerimiento basal. En la revisión se ha observado si el manejo hídrico restrictivo o el manejo hídrico liberal es conveniente, y se ha visto con diferencia estadísticamente significativa que el manejo hídrico basal es lo recomendable. O sea, no menos líquido de lo basal ni más líquido de lo basal sería conveniente. Y es interesante comentarles que en la revisión de estos artículos, de estos metaanálisis, casi todos los autores han utilizado la norma de Holliday-Segal para el manejo hídrico en estos pequeños lactantes. O sea, no han utilizado superficie corporal, y la mayor parte de los estudios han utilizado el criterio de Holliday-Segal. Por ejemplo, si tenemos un niño que tiene 1 año y 2 meses de vida y está el pequeño con un peso de 9 kilogramos, ¿cuánto le daríamos de líquido? ¿Alguien me puede decir? 9 kilos, está de 1 año y 2 meses. ¿Cuánto le daríamos los líquidos si está con una bronquiolitis? 900 ml. Ya. ¿Por qué 900? ¿Por qué dice 900? Por favor, Eunice. Porque pesa 9 kilos, doctor. Ya, correcto, ya multiplicado, acuérdese, para los primeros 10 kilos, 9 por 100. Entonces 900, es correcto. Ese es el parámetro que utilizan la mayor parte de los trabajos. O sea que donde ustedes vayan, seguro lo que más les van a exigir es como requerimiento basal la norma de Holliday-Segal. Aunque todavía, como les comentaba, en el Hospital del Niño se está haciendo restricciones hídricas al 80%. Ahora, usted mira, doctor, ¿por qué no restricción hídrica? Porque ellos lo fundamentan que si hay una restricción hídrica no va a haber un encharcamiento líquido pulmonar y va a evitar, evidentemente, el empeoramiento. Pero ¿cuál es el pero de ese tratamiento? El espesamiento de las secreciones bronquiales, que son en definitiva lo que obstruye más al paciente bronquiolítico. Por eso es que la evidencia no ha podido mostrar, o sea, la evidencia es irrefutable, no ha mostrado ventaja en la restricción hídrica, sino más bien ha encontrado ventaja con un requerimiento basal al paciente. Ahora bien, sabemos que ese es un elemento central, está muy bien, líquidos y electrolitos, y la mayor parte de los estudios nos han hablado de requerimientos electrolitos isotónicos, o sea, vale decir, con sodio 140, 150 que les comentaba anteriormente y un potasio de 30. Pero usted mira, doctor, ¿y la alimentación en qué queda? Porque también se ha demostrado que cuando no se restringe la alimentación del niño, la evolución es mucho más favorable. Vale decir, hay un índice de mejoría más, con un acortamiento inclusive en el periodo de internación en los pacientes. Entonces, ¿cómo creen que puede abordarse en un paciente con distrés respiratorio la alimentación? Es un paciente que está con dificultad respiratoria, así es el bronquiolítico, entonces, ¿cómo le vamos a alimentar? ¿Cómo podría hacerse? Está con vía, ya han visto ustedes, está con líquidos parenterales para sus requerimientos basales, entonces, ¿cómo lo alimentamos? ¿Alguna idea? Quizás por una sonda orofaringea, doctor. Ya. O sea, sería orogástrica, ¿no ve? Alimentarle. Perdón, orogástrica. Sí, evidentemente esa es la conducta que se sigue muy frecuentemente. Se recomienda, basado en estas evidencias, de que se procure continuar la alimentación, pero en pequeños volúmenes, fraccionada y administradas por sonda naso o orogástrica. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos, dependiendo de la edad del pequeño,
Generalmente lo que se utiliza son para no dificultar la respiración y la terapia, se hace por sondaje orogástrico al paciente. Ahora bien, usted mira, ¿se puede completar la dieta? No, la mayor parte de los centros utilizan nutrición parenteral parcial. O sea, un porcentaje de los nutrientes le pasan por la vena y el otro porcentaje le pasan por vía oral. Complejísimo, porque ustedes miran, ¿hay requisitos para hacer alimentación parenteral? Sí. Tiene que haber en el lugar una campana de flujo laminar. Y ustedes me preguntarán, ¿cuántos hospitales tienen campana de flujo laminar? Uno. El hospital ginecobstétrico es el único que tiene campana de flujo laminar para esterilizar las leches de los bebés y las leches maternas inclusive. Por lo tanto, no hay posibilidades. Por lo tanto, lo más probable es que en nuestros hospitales, donde vayan ustedes al niño o al Hospital Jaime Mendoza, es que tengan que alimentar a los bebés que están con distrés respiratorio por sonda orogástrica, porque estos son lactantes. ¿De acuerdo? O sea, procurando llegar a sus requerimientos normales de nutrientes. Un otro elemento que ha demostrado utilidad y es por supuesto imprescindible es la oxigenoterapia en el paciente. O sea, obviamente si son niños hipóxicos, el aportarle oxígeno es importante. Lo que pasa es de que no todos pueden recibir oxígeno, ya sea por catéter nasal, o sea, las sondillas nasales habituales, o por casco cefálico o por mascarilla o por oxihud. Muchos de ellos, lamentablemente, tienen mucho empeoramiento clínico y requieren medidas más invasivas para el manejo de estos pequeños. ¿Cuál creen que sea la forma más invasiva? ¿Alguna idea? ¿La intubación, doctor? Ya, podría ser, Claret, la ventilación mecánica. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con coronavirus, un adulto crítico, con severo distrés respiratorio, ¿qué creen que se va a hacer con el pequeño? ¿Han podido ver algún caso en los hospitales? No sé si han tenido experiencia o algún comentario de algún compañero que haya visto algo. ¿Han visto algo que se puede hacer cuando está muy mal el paciente o mucho distrés? Claret nos dice, doctor, ventilación mecánica, no hay alternativa. Doctor, ¿sí? Dígame. Tal vez ventilación con presión positiva. Ya, podría ser. Es una de las modalidades que más se está recomendando, vale decir, lo que llamamos el CPAP, presión positiva continua en la vía aérea. Esto que está aquí abajito que les ponía en la imagen, el CPAP, es una de las recomendaciones para el paciente con este cuadro también. El único requisito para hacer esto es que sus niveles de CO2, o sea, la presión arterial de dióxido de carbono, no estén muy elevados, porque si están muy altos, la presión positiva continua puede generar una retención mayor de CO2 y empeorar el paciente. Pero evidentemente eso evita en la gran mayoría de los casos la necesidad de una ventilación invasiva. ¿Cuál es el miedo, me dirá usted, a la ventilación invasiva? Es que el paciente ahí está en grave peligro. Piensen ustedes, ya está sedado, el paciente ya no respira espontáneamente y por lo tanto ahí se le está dando ventilación, donde a veces la necesidad es tan variable en el paciente que cualquier descuido en la regularización de los parámetros ventilatorios puede conllevar a un barotrauma o un volutrauma del niño y desde luego un desenlace fatal. Por eso hay que tratar un poquito de evitar la ventilación invasiva. Si es que es un paciente que ventila espontáneamente, con mucha dificultad indudablemente, pero espontáneamente habrá que intentar el uso del CPAP. Actualmente, el CPAP se va abandonando también. ¿Y qué se va usando? Esto que ven ustedes aquí, cánula nasal de alto flujo. Esa sería la medicación que actualmente se está preconizando como mucho más segura en los lactantes con bronquiolitis graves. ¿Qué es eso? Es la imagen que ustedes están viendo aquí. Lo que se le pone al niño en la nariz es una cánula nasal. Usted mira, doctor, pero es igual que la lentilla habitual. No, es de mayor tamaño. Prácticamente está obstruyendo la vía nasal bilateral. Es una cánula binasal con un sostén y tracción en la zona de la cabeza. O sea, se le fija con tiros a la cabeza, se le presiona la sonda y además se deja un pequeño orificio para que exhale el paciente. O sea, es capaz de
obstruir gran parte de la fosa nasal, digamos que esta es la fosa, está obstruyendo gran parte, unos 2/3 de la fosa, y deja un espacio para la exhalación. Y la presión con la que se pone es muy alta. Se empieza habitualmente con 2 litros por minuto por cánula nasal directa y se va subiendo según la necesidad del niño. Puede llegar a 3, 4, hasta 5 inclusive litros de presión. O sea, realmente es un gran volumen para el paciente. ¿Eso qué permite, me dirá usted? Que haya un reclutamiento de esas áreas atelectásicas. Como está entrando a una mayor que la del propio paciente el aire, va haciendo que pueda abrirse esos bronquiolos terminales y pueda penetrar el aire hacia esas zonas atelectásicas, nuevamente ventilándoles y logrando la ventilación perfusión. O sea, la oxigenoterapia juega un papel importante. En algunos lugares ustedes van a ver el uso del salbutamol en la bronquiolitis. No se ha demostrado efectividad. El salbutamol, que es un excelente broncodilatador, no ha demostrado en trabajos de metaanálisis realizados en investigaciones científicas muy bien realizadas, con un alto nivel de calidad, no han demostrado que realmente el salbutamol tenga alguna utilidad. La evolución ha sido la misma. Por lo tanto, se ve que en el cuadro bronquiolítico, el espasmo de la musculatura lisa bronquial no juega un papel importante. El uso de la adrenalina tiene sí alguna ventaja, pero en pacientes ambulatorios. La evidencia que nos muestra en su revisión 2021 sobre bronquiolitis Cochrane indica de que evidentemente la adrenalina ha mostrado utilidad en pacientes ambulatorios que llegaron a emergencia, tenían bronquiolitis, se les dio salbutamol y mejoraron y pudieron irse a casa. Pero no se recomienda en pacientes hospitalizados porque no se ha encontrado ninguna respuesta favorable. El bromuro de patropio, un anticolinérgico frecuentemente utilizado como tratamiento de emergencia en niños con asma infantil, tampoco muestra efectividad en la bronquiolitis. Años atrás era muy común que ustedes vayan al servicio de unidades de cuidados intensivos en el Hospital del Niño o en el Hospital Santa Bárbara, en el área de pediatría, y veían los pacientes con dificultad con sulfato de magnesio para lograr rescatar los niños de este grave distrés respiratorio. Pues se ha ido haciendo estudios y se ha visto que no tiene utilidad en el tema de bronquiolitis. La ribavirina, un antiviral que podría tener un efecto beneficioso con el paciente, se está cada vez dejando más de utilizar. Primero, porque no se ha demostrado realmente un beneficio significativo. Y segundo, por el elevado riesgo, ya que es una medicación muy tóxica y administrada por la ventilación mecánica. La fisioterapia sería tener lógica, ¿no es cierto? Si tenemos un niño que tiene excesiva cantidad de secreciones y hay un edema significativo de la mucosa, podría ser que la fisioterapia podría permitir la salida de la flema y lograr una mejor respiración, pero no se ha demostrado que sea útil en los primeros estadios de la enfermedad. Tal vez en la recuperación después de las primeras semanas sí sea muy útil. La nebulización hipertónica es lo que todavía se va utilizando con algunas ventajas. Se ha encontrado en realidad que nebulizaciones hipertónicas en el aproximadamente 30% de los trabajos evaluados ha sido de utilidad en la mejora de la oxigenación de los pacientes. No ha modificado la duración de la internación, pero sí ha modificado los parámetros de oxigenación del niño. Por lo tanto, la nebulización hipertónica todavía es una medida que se va utilizando en nuestros hospitales y también, como ven ustedes, en los estudios analizados por los metaanálisis. Los antibióticos evidentemente no han demostrado ninguna utilidad, solo han generado la presencia de gérmenes resistentes, por lo tanto solo se los reserva cuando hay una certeza de una sobreinfección bacteriana que complica el cuadro bronquiolítico. Y les hablaba de que la ventilación no invasiva se prefiere antes que la invasiva. Evidentemente un paciente que no está pudiendo respirar, obviamente no vamos a poder recurrir a esta medida de no invasiva. Si no respira directamente es una ventilación invasiva para nuestros pacientes. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cuánto sería la nebulización hipertónica? ¿Alguien me puede decir a qué se refiere esto?
Porque yo entiendo, como no me pregunta, me imagino que lo han entendido bien. ¿Cuánto es una nebulización hipertónica? ¿Alguien tiene una idea? La nebulización hipertónica es al 3%, del 3 al 5%, lo que se recomienda habitualmente es al 3%. El suero fisiológico, por ejemplo, es una nebulización al 0.9%. La hipertónica es al 3%. Y usted mira, ¿y qué se utiliza para una nebulización hipertónica? Cloruro de sodio, ¿no es cierto?, al 20%, generalmente se pone 3 cc diluida en 0.5 ml de cloruro de sodio al 20%. O sea, vale decir, se pone 3 cc de agua destilada y 0.5 ml de cloruro de sodio al 20%. Ahí estamos dando una concentración aproximada de unos 4.5 de sodio en cada 100 ml. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisieran saber en el tratamiento? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quisieran estar seguros? Lo último, ¿puede repetir, doctor? Lo de la ¿Sí? 3 cc. Sí, ¿cómo preparar la nebulización hipertónica? Habitualmente se coloca en el nebulizador 3 cc de agua destilada, 3 cc de agua destilada. Y para lograr ese 3 a 5% que decíamos, porque el agua destilada tiene 0 de concentración, debemos poner cloruro de sodio, pero le ponemos un sodio concentrado, o sea, vale decir, de la ampolla de cloruro de sodio al 20%, le ponemos 0.5 ml en los 3 cc de agua destilada. Y así logran una concentración ideal de nebulización hipertónica. 3 cc de agua destilada y 0.5 de cloruro de sodio al 20%. El cloruro de sodio son las ampollitas que hemos visto para preparar los sueros, ¿verdad? Que se utiliza para nebulizaciones también. ¿Alguna otra duda que tenga? ¿No hay más preguntas? Bien, por favor, preparar para la siguiente clase el siguiente tema. En realidad vamos a hablar de neumonía adquirida en la comunidad. Ese va a ser nuestro tema para el día lunes. La neumonía adquirida en la comunidad, que es la neumonía que en el primer nivel de atención se llega a evaluar y diagnosticar. No estamos hablando específicamente de la neumonía del continuo del curso de la vida. Estamos hablando de la neumonía adquirida en la comunidad. ¿De acuerdo? Bien, espero que todos lo lean para el día lunes y podamos hacer una clase más participativa. Que les vaya muy bien. Nos volvemos a ver entonces para el día lunes. Hasta luego. Luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Doctor. Hasta luego. Luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.